derrumbará. Eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No tengo temor. En mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Porque tenemos la garantía de que eres tú quien nos guarda, de que eres tú, Señor, quien vela por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esa preciosa sangre derramada, esa sangre que fluyó, esa sangre que aún sigue dando vida, que aún sigue dando perdón y salvación. Aleluya, te exaltamos. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Canta conmigo. Preciosa sangre Me purificó. purificó. Gracias, Señor. Sangre me transformó. Preciosa sangre Me transformó. sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús.
Padre, gracias. Gracias te damos en este día. Gracias por el privilegio que tú nos brindas de poder reconocer no solo el poder que hay en tu sangre, sino que hoy podemos celebrar una vez más que tú eres un Dios imparable, tú eres el Dios que lo imposible haces posible. En este momento enviamos esta palabra, Señor, a todos tus hijos, para que en quietud y en reposo podamos ver que la salvación proviene de ti. Aleluya. Esta sangre preciosa derramada no solamente ha venido a traer salvación, sino también ha venido a traer restauración, sanidad. Ha venido a reposicionar al hombre, reposicionar a la mujer al lugar de hijos, de hijas. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones a cada uno de aquellos, no solamente los que están aquí presentes hoy, sino también aquellos que están conectados con nosotros a través de las redes sociales. Queremos decirte algo. No es un cliché, no es una expresión que decimos porque nos hemos aprendido este verso de que este es el día que ha hecho el Señor y por tanto nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Es una realidad. Ese es el día que Dios ha hecho. Óyeme bien, ese es el día que Dios ha hecho. Por tanto, quiero invitarte a que te goce, te alegre, te regocije. Y aún no viendo todavía el cumplimiento de promesas que tú cargas de parte de Dios en tu vida, celébralo. Celébralo. Porque de eso se trata la fe. La fe se trata de nosotros poder desde antes de dar gracias, sabiendo que aquel que prometió es fiel, sabiendo que aquel que nos sostiene no abandonará la obra de sus manos, sabiendo quién es nuestro Dios. Celébralo. Amén. Quiero que me acompañen rapidito. Vamos a las escrituras. Y hoy voy a leer un pasaje, voy a compartir un pasaje con ustedes que normalmente se utiliza para evangelismo, para alcanzar a las personas. En otras ocasiones también se utiliza este pasaje para traer una enseñanza respecto a siembra y cosecha o fructificación. Sin embargo, en el día de hoy, esta palabra que Dios ha estado tratando conmigo tiene que ver más bien con nosotros poder discernir las cosas, poder identificar, poder ser efectivos, poder alcanzar y no permitir que algo que Dios nos haya entregado se nos pueda escapar de las manos. Marcos, el Evangelio de Marcos capítulo 4, quiero que rapidito me acompañes hasta allá. Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 4, verso 3 al 10. Dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Óyeme bien, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno.
Entonces se le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, antes de entrar a la explicación misma que nuestro Señor da a esta parábola, yo quiero que entendamos algo. Muchas veces, y yo sé que tú lo has visto, tú has visto personas que tienen el talento, tienen el momento en su vida, tienen los recursos necesarios para alcanzar no solo sus sueños, sino ir más allá de las expectativas que cualquiera pueda tener. Y sabe que por un tema de distracción, por un tema de desenfoque, por un tema simplemente de que como buen dominicano no tenía puestos los ojos en lo que tenía que tenerlo, se le va de las manos aquello a lo cual Dios le llamó. Pero por otro lado, vemos personas que no tienen talento casi, personas que no tienen los recursos, personas que quizás ni siquiera tienen la mínima oportunidad de llegar un centímetro más allá de donde están. Pero son personas apasionadas, son personas enfocadas, son personas que están dispuestos no solamente a alcanzar sus sueños, sino que dicen, yo voy a hacer más allá de lo que mis fuerzas puedan dar. ¿Y sabes qué? Es paradójico, pero este segundo grupo que no tiene talento, que no tiene recursos, que no tiene las oportunidades abiertas, suelen ser las personas exitosas. Y todo se trata de algo, se trata de enfoque, se trata de distracción, se trata de pasión en aquello que Dios ha puesto en tus manos. Este pasaje de hoy yo le he querido titular No permitas, óyeme bien, no permitas que se ahogue. Dirán, pastor, y están nadando, ¿hay alguien nadando ahí? No hay nadie nadando, pero no permitas que se ahogue. Más adelante, en el mismo evangelio, en el mismo verso, o mismo capítulo 4, pero ya en el verso 18, Jesús está dando la explicación de esta parábola. En los versículos anteriores al 18, Jesús habla de aquella semilla que cae en piedra, aquella que cae junto al camino. Y aunque cada una de ellas tiene una enseñanza diferente y podemos extraer un mensaje de cada una de ese tipo de lugares donde cayó la semilla, quiero enfocarme hoy en aquella que está entre espinos. Solamente voy a decir esto para amplificar un poco. En la interpretación Jesús deja claramente establecido que el sembrador es aquel que va a dispensar la palabra. La semilla es la palabra. El sembrador, como es nuestro Padre, establece una palabra sobre los diferentes corazones. Cada corazón, cada terreno representa un corazón. Las piedras, el camino, los espinos y la buena tierra. Cada uno representa un tipo de corazón. Cada uno de esos diferentes terrenos descrito en Marcos capítulo 4 representa una actitud que tú y yo podamos tener en un momento determinado. Ahora bien, quiero limitarme al verso 18 y 19 donde habla de aquella que cayó en espinos. Dice el verso 18, entonces son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, en otras versiones habla de este mundo, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo sé que hay algunos que cuando tú le hablas de la palabra de Dios, dicen, no, la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, mas la palabra no pasará. Es cierto eso. Yo sé que hay algunos que estarán diciendo en estos momentos, sí, pero la palabra de Dios va a prevalecer ante todas cosas. Sí, es cierto. Sin embargo, la palabra me enseña claramente que dependiendo la actitud de tu corazón y mi corazón a recibir la palabra, esta palabra puede ser fértil o ser una palabra infructuosa. Yo no estoy diciendo acá que la calidad de la palabra, la calidad de la semilla va a bajar, va a decrecer. Yo lo que estoy diciendo es que dependiendo del terreno donde cae una semilla, esa semilla puede fructificar o no puede fructificar. Ahora, dentro
de este aspecto o este contexto de la palabra, de la semilla que cayó entre espinos, surgen tres tipos de enemigos. Y sobre eso entonces lo que vamos a estar viendo hoy. Y esos tres tipos de enemigos son precisamente lo que ahogan la palabra. Hay tantas personas que en un momento determinado recibieron una palabra de parte de Dios. No solamente a través de la palabra escrita, sino también una palabra revelada, una palabra profética, ya sea a través de una persona, ya sea en un momento de adoración, en un momento de una impartición, pero recibieron una palabra y creyeron en esa palabra, pero algo sucedió en su vida que luego esa palabra se hizo infructuosa. Algo sucedió o algo está sucediendo en la vida de algunos, que la palabra de Dios es como que no es real. Es como que yo lo leo, escucho a otra gente testificando, escucho a otra gente hablando de lo que Dios está haciendo o de lo que Dios hizo, pero en mi vida nada sucede. ¿Qué pasa? Hay tres tipos de enemigos que estos dos versos revela que puede acontecer o que se puedan levantar en tu vida para provocar la esterilidad de la palabra de Dios en ti y a través de ti. El primer enemigo que vemos acá son los afanes, las preocupaciones. Dice aquí el verso 19, pero los afanes de este siglo. Como les dije en otras versiones, habla de las preocupaciones de ese mundo, las preocupaciones de la vida. Y quiero resaltar este punto diciendo que esto significa cuando el ocuparte, óyeme bien, se convierte en un obstáculo. Cuando el ocuparte, oye la palabra que estoy utilizando, ocuparte, cuando el ocuparte representa un obstáculo. Hay personas que se jactan a sí mismos que ellos son proactivos y por eso se tienen que adelantar a lo que va a suceder mañana. Y lo que están es tratando de esconder una actitud de preocupación que hay en su corazón. Lo que están tratando es de ocultar más bien una inclinación hacia afanarse por lo que habría de acontecer en el día de mañana. Y la palabra nos dice claramente, Filipenses capítulo 4, verso 8, verso 6, si lo puedes buscar en tu Biblia. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, por nada, óyeme bien, por nada estéis afanosos. Pero pastor, es que hay cosas que son importantes. Sí, yo lo sé, hay cosas que son importantes, pero no esté afanoso por eso. No, porque me dieron un diagnóstico, óyeme bien, por más que te afane, el diagnóstico no va a cambiar por los niveles de afán que tú tengas. No, porque este muchacho, óyeme bien, por más que te afane, el muchacho no va a cambiar. Como dicen por ahí, bájale 2 a eso, a esos niveles. Tienes que comprender algo, que el afán y la ansiedad nos lleva a nosotros a manifestar duda y, por qué no así decirlo, temor ante lo que habrá de suceder. Duda y temor. Si Dios ha dicho algo en tu vida, por ejemplo, me viene ahora este pasaje, Marcos capítulo 5. Dice la escritura que Jesús le dice a los discípulos, ok, vamos para aquel lado. Tenemos que ir a aquel lado, vamos a cruzar. Los discípulos se montan en la barca con Jesús y van a cruzar a aquel lado. A aquel lado había una comunidad que necesitaba una intervención sobrenatural de parte del Señor. Conocemos la historia. Ahí estaba el Gadareno también. Y dice que en medio de que ya ellos están en la barca y se levanta una gran tempestad. El viento estaba soplando, el agua estaba entrando a la barca. Y dice la escritura que los discípulos tuvieron temor y comenzaron a preocuparse de que ellos podían ahogarse, podían perecer en medio de la tormenta. La pregunta es, Jesús no le dijo a ellos que iban a cruzar aquel lado. Jesús no le dijo a ellos que era necesario estar en aquel lado. Ellos no habían visto a Jesús ya hacer grandes señales y milagros. Pero ese afán y esta preocupación en medio de la tempestad, lo que reveló fueron dos cosas. Dudaron de la palabra del Señor, que le dijo, vamos a cruzar a aquel lado. Y segundo, reveló el temor que había en ellos.
Semilla, palabra que cae entre espinos. Y dice que los espinos representan los afanes de la vida, las preocupaciones que tú y yo podemos tener. No podemos permitir, óyeme bien, tú y yo no podemos permitir que los afanes tomen lugar en nuestros corazones y nos lleven a dudar de nuestro Dios. Nos lleven a dudar, a temer y pensar que lo que Él prometió no se va a cumplir. No es el tema, pero una de las cosas por la cual yo constantemente vivo hablando de eso es porque me doy cuenta que hay una iglesia o una parte de la iglesia de Cristo que operan en una ignorancia. Porque muchas veces ese temor continuo a que Satanás pueda sabotear, pueda impedir que lo que Dios inició, que lo que Dios prometió se cumpla, es, en pocas palabras, es sobredimensionar el poder de las tinieblas y hasta cierto punto decir que es una batalla de igual a igual, en que si Dios se descuida, las tinieblas van a prevalecer. Y nos afanamos y nos preocupamos. Y esa palabra de fe que Dios estableció en tu vida se hace estéril. Y en lugar de tú pararte en medio de la tormenta, en lugar de tú pararte en medio del ataque y comenzar a alabar y adorar al Señor y decir, no, se puede levantar el enemigo como un río, pero por 7 caminos van a salir. No va a salir de tus labios. Palabras como 7 veces cae el justo y será levantado. Yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Palabras como esas no van a salir de tus labios. Palabras como esas no te van a permitir caminar firme. ¿Sabes por qué? Por la distracción a causa del afán de la vida. Lo segundo dentro de esto mismo es que vemos que la ansiedad va a provocar que tomemos decisiones desacertadas. Cuando una persona está preocupada, cuando una persona está afanada, cuando una persona está temerosa, tiende a tomar decisiones desacertadas. Dios quiere que tú y yo tomemos decisiones no basadas en las circunstancias, sino basado en Él y en su palabra. Tus decisiones y mis decisiones no pueden estar basadas ni en las circunstancias ni en lo que podamos estar sintiendo. Voy a repetir esto. Tus decisiones no puede estar basado en lo que tú estás viendo hoy. Yo no sé lo que tú puedes estar viendo, no sé lo que puedas estar sintiendo o escuchando. ¿Qué reporte tú estás escuchando? Porque estamos hablando de que si tomamos decisiones basadas en eso, estamos diciendo entonces que esas circunstancias prevalecen ante Dios. Nos distraemos. La distracción, el desenfoque provoca esterilidad en la palabra que ha caído en nuestros corazones. Dentro de este punto finalmente quiero que entiendas algo. Y es que cuando operamos de esa forma, estamos permitiendo que otros establezcan su agenda sobre nuestras vidas. Me explico. Tú puedes estar calmado en tu casa. Te llaman, te dicen algo y tú inmediatamente te preocupas. Y lo que tú tenías agendado para hacer hoy, tú lo alteras por eso. Y tú estás permitiendo que otros establezcan una agenda sobre ti. Cuando tu agenda debe ser guiada por el Espíritu de Dios. Tu agenda debe ser guiada, tus pasos. Dice la palabra que los pasos del justo son ordenados por Dios. Y cuando habla que los pasos del justo son ordenados por Dios, es porque el justo, y cuando habla del justo, no significa que tú y yo en algún momento no operemos en injusticia. Lo que está hablando de aquellos que han sido justificados por medio de la fe ante Dios. Los pasos del justo son ordenados por Dios. Tus pasos son ordenados por Dios. Tus pasos no pueden ser ordenados, óyeme bien, no pueden ser ordenados por otros. Tienen que ser ordenados por Dios. Segundo enemigo, vamos rapidito. Dice acá,
volviendo nuevamente a Marcos, donde soy, Marcos 19 dice, pero los afanes de ese mundo o de este siglo y el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. Tenemos que comprender algo antes de avanzar, y es que las riquezas nunca van a cambiar un corazón. Óyeme bien, la riqueza no cambia corazones, solamente los revela. Una persona no cambia porque tenga dinero o no cambia porque no tenga dinero. Lo único que hace la riqueza o la pobreza es revelar la condición del corazón de la persona. Esa es la razón por la cual vemos personas que no tienen prácticamente qué comer y aún así dan gracias al Señor y están gozosos y están en paz. Vemos personas que tienen cuentas millonarias y su preocupación y lamento es porque no pudieron ganar en la bolsa de valores, no pudieron hacer el negocio que tenían que haber hecho y están tristes y frustrados. ¿Por qué? Porque la riqueza o la pobreza no cambia el corazón, sino que lo revela. Y aquí habla de que el engaño, la riqueza produce un engaño al corazón. Y ese engaño hace infructuosa la palabra. Es el segundo enemigo. El primer enemigo, los afanes del mundo. Segundo enemigo, las riquezas, o mejor dicho, el engaño que la riqueza hace. Porque tanto tú y yo sabemos que la riqueza en sí mismo no es mala. Óyeme bien, la riqueza no es mala. Pastor, ¿usted va a hablar de prosperidad? Sí, te puedo hablar de prosperidad. Yo creo en la prosperidad, creo en la prosperidad de Dios. Creo que Dios prospera a las personas. Si no, vamos a sacar pasajes de las Escrituras como dice que Dios es el que da el poder para hacer la riqueza. Vamos a sacar ejemplos de hombres como Abraham. Vamos a sacar ejemplos de hombres como José. Vamos a sacar de la palabra ejemplos como José de Arimatea, que dice que era un hombre rico y a causa de su riqueza, cuando Jesús muere, incluso él tiene la oportunidad de ceder un lugar para que fuese llevado y se convirtiese en la tumba de nuestro Maestro, de nuestro Señor y Salvador. Si las riquezas son malas, entonces vamos a sacar de la Escritura lo que dice Lucas 8, que hubo mujeres que tenían posesiones y con sus riquezas ayudaban o sustentaban económicamente o materialmente el ministerio de nuestro Señor. Las riquezas en sí mismas no son malas, pero las riquezas pueden producir engaño a tu corazón y a mi corazón. Y eso sí se convierte en un enemigo que hace infructuoso o infructuosa la palabra. La convierte en estéril en nuestros corazones. Hay diferentes pasajes, solamente lo voy a estar citando, o voy a leer solamente, quiero leer Salmo 39. Mira lo que dice Salmo 39, verso 6. Salmo 39, 6 dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Dice que en vano el hombre amontona riquezas y ciertamente no sabe quién la va a recoger. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, habla de que el amor al dinero es la raíz. Es el amor al dinero. Cuando uno pone un afecto al dinero, un afecto a lo material de una manera desmedida a la cual Dios nos ha llamado, dice que entonces eso se convierte en raíz de todos los males. Oseas capítulo 13 verso 6 dice, Oseas 13, 6, los que estén tomando nota pueden revisarlo luego en sus casas. ¿Qué dice Oseas 13, 6? Dice que el pueblo en un momento determinado comenzó a saciarse, comenzó a experimentar lo que era la provisión de Dios, y cuando fueron saciados, cuando en ese momento no hubo necesidad en medio del pueblo, dice que el corazón se engrosó y se olvidó de Dios. En pocas palabras, cuando las riquezas son mal manejadas por nosotros, nos da una sensación de seguridad que desconecta nuestros corazones de la dependencia de Dios, y eso es un engaño. Cuando habla de engaño
engaño de las riquezas es porque aquellos que confían en ellas le da una cierta seguridad el dinero que puedan tener en la cuenta del banco, le da cierta seguridad del límite de crédito que tengan en sus tarjetas, le da cierta seguridad del efectivo que pueda manejar. Y ¿sabes qué? Esa seguridad que tú puedes tener hace que muchas veces, si tú te dejas arrastrar, que te desconecte de lo que es tu dependencia de Dios. Hay personas que cuando salen no tienen que orar para que el Señor bendiga, para que el Señor se manifieste de manera sobrenatural, porque saben que pasan un tarjeta, pueden gastar lo que sea, sacan la tarjeta y la pasan. Y si el Verifone tiene problemas, sacan otra tarjeta. Y si tiene problemas, entonces busca el efectivo. Y no tienen por qué orar. ¿Está mal tener dinero, tener tarjeta? No, no está mal. Pero la riqueza te puede engañar si tú comienzas a tener un sentido de seguridad a causa de lo que tienes. Y eso hace infructuosa la palabra de Dios. Porque entonces, como malos administradores de lo que Dios nos ha dado, llegará el momento en que el río se va a secar. Y por habernos desconectado, el enemigo utiliza esa desconexión. Porque lo bueno de todo esto, o de la gracia de Dios, es que aún cometamos este tipo de torpezas. Dice la palabra que si nosotros lo reconocemos y nos volvemos a Él, no solamente Él nos recibe, sino también nos restaura. Pero el enemigo, el plan B del enemigo es que cuando tocamos fondo por habernos apoyado en las riquezas y no en Dios, y queremos entonces reconectar con Dios, el enemigo comienza a manipular nuestras emociones y por tanto nuestras vidas espiritual, trayendo culpa, trayendo rechazo, trayendo un sentido de que ya no somos aceptados por Él, cuando la palabra misma dice que somos aceptos en el amado. Las riquezas. Las riquezas. No permitamos, óyeme bien, yo quiero, antes de pasar al tercer punto o tercer enemigo, no permitamos ser como otros que entienden que las cosas que poseen va a definir sus vidas. Ya esos hace tiempo que las cosas los poseen a ellos. Uno de los engaños de la riqueza es que nos hace entender que nosotros somos amos, cuando hace tiempo que ya somos siervos de ella. El engaño de las riquezas. Y lo tercero, volviendo al Evangelio de Marcos, capítulo 4, lo tercero que yo quiero que veamos aquí, verso 19, volviendo al verso 19. Téngame paciencia, yo sé que está aquí. ¿Okay? Marcos capítulo 4, verso 19. Mira lo que dice. Y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Tercer enemigo, cuando queremos buscar la plenitud en las cosas incorrectas. No solamente el afán y la ansiedad es una distracción y un enemigo. No solamente el engaño que las riquezas pueden hacer a nuestras vidas, sino que aquí hay un tercer enemigo. Cuando nosotros tenemos un deseo, un desenfreno por las búsquedas de otras cosas, entendiendo que esas otras cosas nos pueden dar un sentido de plenitud. Hay una historia bien triste y está en el primer libro de Samuel capítulo 15 verso 24. Primer libro de Samuel capítulo 15 24 nos habla o relata, el capítulo 15 completo relata de aquel momento en que Saúl obtiene una gran conquista contra los amalecitas. Entonces Dios le manda a través del profeta Samuel a decirle a Saúl que tenía que eliminar a todos los animales, a todo el mundo, que no quedara nadie. Pero Saúl, por buscar aprobación, por buscar popularidad, y no sé por qué tantas otras cosas, desobedeció a Dios. El capítulo 15 habla de cuando Dios envía a Samuel donde Saúl, para decirle a Saúl que ya le había sido desechado como rey.
que ya la posición de rey como escogido ya había sido removido a causa de su desobediencia. Y el verso 24 nos relata o nos revela a nosotros por qué Saúl desobedeció. ¿Sabe lo que dice el verso 24 del primer libro de Samuel, capítulo 15? Dice que Saúl le dice a Samuel: no, yo sé que yo lo hice mal. Porque a todo esto Samuel le pregunta a Saúl: ¿tú obedeciste? Y Saúl le dice: sí, yo obedecí. Y en una Samuel le dice: ¿y ese bramido que yo oigo de animales? Ya no podía ocultar más su pecado, su desobediencia, su rebeldía o su falta de fe. La respuesta en el verso 24 es que Saúl le dice: ¿sabes qué? Yo quise obedecer a Dios, pero tuve temor del pueblo. Quise agradar al pueblo. Quise que el pueblo me validara. ¿Y sabe cuántas personas tienen un deseo de validación, de popularidad, de aceptación? Y ese deseo de validación, de popularidad o de aceptación hace que la palabra que Dios ha establecido, esa palabra que revela que somos hijos de Él, esa palabra que nos dice que tú y yo estamos completos en Él a causa de Cristo que opera en nosotros, esa palabra que dice que tú y yo estamos definidos por nuestra posición en Dios y no por las cosas que podamos poseer o los títulos que podamos cargar. Pero ese afán desmedido de otras cosas, de poder, hace que esa palabra se convierta infructuosa. Hace que nosotros seamos estériles espiritualmente. Y lo peor, hace que nos apartemos del diseño o propósito de Dios para nuestras vidas. Hay tres enemigos. Dice que esta semilla cayó en espinos. Y por caer en espinos, los espinos ahogaron la palabra. Los espinos son estos tres tipos de enemigos que revela acá. Vuelvo y repito: los afanes y preocupaciones de las cosas del mundo, las distracciones que podemos permitir en nuestras vidas. Segundo, los engaños que produce la riqueza. Y tercero, el amor, la pasión, ir detrás de otras cosas que puedan darnos a nosotros un falso sentido de plenitud. ¿Sabe la cantidad de personas que han recibido una palabra de Dios y justamente en el último momento pierden todo, se desesperan porque simplemente al no sentirse aceptado y apareció alguien que la acepta o lo acepta, echa por la borda todo lo que cargaba de parte de Dios? Y eso se convierte en un enemigo de la palabra, un enemigo de lo que Dios estableció. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y en los próximos 3 minutos vamos a ver qué podemos hacer nosotros. Porque ya hemos identificado a nuestros enemigos. Ya hemos identificado que cuando nosotros permitimos que nuestros corazones espinos crezcan alrededor, la palabra, por buena que sea, la palabra, por eterna que sea ella, la palabra, por viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos que sea, va a ser infructuosa, va a ser estéril en tu vida y en mi vida. ¿Qué podemos hacer? Rapidito, lo primero, tenemos que identificar, óyeme bien, identificar los pensamientos que pueden venir a nuestras vidas que nos den una inclinación opuesta a la palabra de Dios. Identificar pensamientos que puedan venir a tu vida o a mi vida que nos inclinen opuesto a la palabra de Dios. Hay multitudes de pasajes que hablan de esto, acerca de esos pensamientos que tenemos que identificar, cómo tenemos que derribar toda fortaleza, cómo tenemos que renovar el espíritu de nuestras mentes, cómo tenemos que renovarnos continuamente para experimentar la buena voluntad de Dios. Hay muchos versos. Solamente voy a citar algunos puntos. Primero, identificar todo pensamiento que se levanta en tu vida contrario a la palabra de Dios. Segundo, proteger nuestro corazón. La palabra habla de esto. Habla que de sobre toda cosa guardada, guarda de tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra habla en otro pasaje que de lo que el corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y sabemos que lo que habla la boca
produce vida y muerte, porque el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Entonces hay una correlación entre lo que tú y yo declaramos y lo que hay en nuestros corazones. Por tanto, tenemos que proteger, no solamente identificar pensamientos, sino también que tenemos que proteger, porque hay cosas que pueden venir a nuestros corazones que no tienen que ser pensamientos. Pueden venir personas a herirnos, hay personas que pueden traicionarnos, hay personas que pueden abandonarnos y eso producir un daño a nuestros corazones. Ahora tú y yo somos responsables de proteger nuestros corazones y no permitir que nada ni nadie pueda alterar el diseño que Dios estableció para que tu corazón y mi corazón opere. Tercero, vamos a comenzar a identificar los espinos y malezas que ya están. Porque estamos hablando de identificar pensamientos, estamos hablando de proteger el corazón. Pero ¿y qué si hoy ya de por sí hay espinos y hay malezas? Y es la razón que estamos como empantanados. Queremos avanzar, pero como que algo nos detiene. Y avanzamos un poco, pero algo nos frena. Vamos a hacer un alto. Vamos a ver si hay espinos. Vamos a ver si hay maleza y vamos a comenzar a desarraizarlas, cada una de ellas. No hacer algo rápido, porque muchas veces queremos las cosas rápidas. Es como cuando una persona está arreglando el patio en su casa, el césped. Si hay malezas y tú haces esto simplemente y comienzas a hacer esto así, ¿sabes qué? Tú puedes mejorar el aspecto porque aparentemente quitaste la maleza, pero dejaste la raíz y será un asunto de tiempo para que vuelva a brotar la maleza. No, hoy es el día para que tú y yo identifiquemos si hay espinos o malezas alrededor de nuestras vidas y comenzar a desarraizarlas. ¿Cuál es la actitud que tú y yo tenemos con el dinero? ¿Cuál es la actitud que tú y yo tenemos frente a los desafíos de la vida? Somos ansiosos. Nos preocupamos de manera desenfrenada. Vamos a identificar esas malezas. Vamos a identificarlas porque son espinos, son malezas que están ahí a nuestro alrededor. Y tercero, y cuarto, mejor dicho, abonar y dar cuidado a la semilla. Quiero por favor que los jóvenes de la adoración me acompañen en este momento. Abonar. Si hablamos de que la palabra es una semilla que el sembrador ha distribuido, ha tirado y ha sembrado, ¿sabes? Por buena que sea la semilla y por bueno que sea el terreno, tenemos que cuidarla. Tenemos que abonarlo. Tenemos que darle condición. ¿Cómo cuidamos esa semilla? ¿Cómo abonamos eso que ha caído en nuestros corazones? ¿Cómo lo podemos hacer? Alabanza, adoración en nuestros corazones, generosidad, manifestando el carácter de Cristo con las vidas de otros, en la vida de otros. ¿Cómo podemos abonar? Efesios capítulo 2, verso 10 habla de que tú y yo hemos sido hechos por Dios para andar en buenas obras. Esa es la invitación que te hacemos en el día de hoy. No permitas que se ahogue. No permitas que se ahogue. Esta palabra que ha caído en tu corazón hoy, no permitas que se ahogue. No permitas que se ahogue. Tres enemigos. Afán de la vida, preocupación del mundo, engaños de las riquezas y la búsqueda desenfrenada de otras cosas para que nos dé un sentido de plenitud. ¿Qué podemos hacer nosotros? Identificar pensamientos contrarios a Dios. Identificar si hay malezas o espinas a nuestro alrededor. ¿Qué podemos hacer? Proteger nuestros corazones y finalmente abonarlo. Padre, te damos gracias, te alabamos y te exaltamos.
Gracias una vez más por tu palabra. Gracias por tu espíritu. Gracias porque tu amor, tú nos seduces con amor eterno. No permitas, Señor, que seamos contados como una estadística de hijos e hijas que con una palabra que cargaban, pero no hicieron nada en sus vidas. Padre, queremos ser encontrados fieles. Queremos ser encontrados por ti idóneos, como hombres y mujeres, como jóvenes que diligentemente multiplicaron la semilla que cayó en sus corazones. Gracias, Padre. Bendecimos cada persona, cada familia representada y declaramos en este momento que lo que el cielo ha iniciado en tu vida, nada ni nadie lo va a poder detener.